Ahí tenemos la estructura donde la diagonal principal, que es la diagonal superior A, se tiene que determinar su valor, y también a medios, que nos va a ayudar a analizar la estructura en cuanto a las barras internas, ¿no? Entonces A es la hipotenusa. ¿De qué? De la longitud media elevada al cuadrado más la altura elevada al cuadrado, ¿no? La longitud media porque es hasta este punto donde nosotros hacemos el análisis, ¿no? Hasta aquí. Entonces L medio, y ahí está la punta de la figura, por lo tanto así se conforma la hipotenusa, ¿no? Tenemos entonces un ángulo de 45 grados por ser 4 metros horizontal y 4 metros vertical, ¿no? Y la longitud A es 565,69, que sería el resultado de 400 al cuadrado más 400 al cuadrado y raíz cuadrada del resultado. A medios entonces es la mitad del valor de A que encontramos, que es la distancia de la barra desde el apoyo A hasta el nudo D, ¿no? Ahora bien, en cuanto al análisis del nudo F, que es el nudo superior, un momentito. En cuanto a este análisis, pues vemos aquí la estructura que está sometida a la carga de 12 toneladas. Tiene los nudos A, B, C, D, E y F, que están denominados así. Ustedes lo pueden denominar como quieran, ¿no? En este nudo superior, que es el nudo F, vamos a hacer el corte para analizar esas barras. Entonces obtenemos la siguiente figura. Tienen 12 toneladas verticales hacia abajo, y haciendo un corte a cada barra que incide sobre ese nudo, respecto a una horizontal vamos a tener un ángulo, y al cortar van a aparecer unas tensiones normales, o en unas fuerzas normales en este caso, que son las normales DF, porque es la barra DF, y de este lado una normal EF, que corresponde a la barra EF, ¿no? Y bueno, por simetría, esto tiene el mismo valor, ¿no? Van a ser el mismo valor en cada barra, y se obtiene a través de la idealización de estos vectores de manera vertical, ya que uno de los valores constantes conocidos es la carga, y esta carga está en el eje vertical, ¿no? Entonces, por esa razón, encontramos las componentes verticales, que no es más que la componente vertical de este lado, el opuesto de este ángulo, ¿no? Entonces, la vertical se descompone, bueno, se encuentra descomponiendo la diagonal de cada una de ellas por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas verticales, obtenemos lo siguiente: menos 12, negativo hacia abajo, positivo hacia arriba, igualando la normal de F a EF. Se repite dos veces la misma fuerza, por eso es que lo multiplico por 2, y por el seno de θ. Igualando a 0 para producir el equilibrio estático y despejando la incógnita, obtenemos que la normal de F es igual a 12 sobre 2 veces seno del ángulo, que obtiene como valor 8.485 kiloponios, ¿no? Esa sería la normal o la carga que actúa sobre la barra DF. Ya aquí le puse normal, que es lo mismo que la fuerza P, ¿ya? Ahí está. Las reacciones en los apoyos lo vamos a hacer yéndonos hacia esa barra. Fíjense que es 6 toneladas la reacción.
Y esa reacción me ayuda a encontrar las componentes de las barras que coinciden sobre ese nudo, que serían la barra AD, la diagonal, y la barra AB, que es la horizontal. Si cortamos nosotros, en primera instancia, la barra AD, tenemos una normal de AD o DA, que es lo mismo. Y respecto a ese ángulo, obviamente nos va a ayudar a encontrar el valor de esa incógnita, ¿no? Que sería menos 6, o mejor dicho, 6 positivo, menos la normal. Aquí vamos a corregir. Esta es la normal DA. Sería la normal DA. ¿Ven? Negro. Aquí vamos a corregir. La normal DA. Por el seno de tita. Y aquí también, bueno, tendríamos que corregir en la normal de A. Por el seno de tita. La vertical. Entonces, despejando de aquí la normal de A, nuevamente, corregimos. Despejando aquí la normal de A, es igual a 6 sobre el seno de tita, lo que deriva en el mismo valor que encontramos en el anterior análisis. Por lo tanto, coinciden esta de aquí y la de abajo, con el mismo valor. A ver, si no me equivoco, es el mismo valor. Sí, es el mismo. Y al sino sumatorio de fuerzas horizontales, obtenemos la normal AB, que es la horizontal aquí, menos la normal DF, que en ese caso lo vamos a corregir, que es la normal DA. La normal DA por el coseno de tita, ¿no? Porque es la componente horizontal, que sería la que voy a encontrar cortando aquí, y la voy a dibujar como si estuviera traccionando, ¿no? Y aquí también está la normal de A. Ahí está. Despejando entonces la normal AB, tenemos 6.000 kiloponios, considerando que el ángulo es 45, ¿no? Y la normal de A, que la acabamos de encontrar aquí, que vale 8.485 kiloponios. Por el coseno de 45 me da 6.000. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Ninguna, sí. ¿Está todo bien? Ya. Bien, voy a borrar los dibujos. Esta sería la corrección. Vámonos al análisis del nudo D. El análisis del nudo D, fíjense, está ahí. Esas serían las barras que concurren al nudo. Y al cortar o seccionar estas barras, fíjense que es 8.485 de este lado y de este lado también. Lo que me va a ayudar a poder encontrar estas dos. Vamos a ver que esta normal DB me da 0 y esta normal DE da 0. ¿Esto se debe a qué? Esto se debe a que estas tensiones se equilibran por sí solas aquí, ¿ya? Y si yo encuentro ahorita esta normal, que es la normal BD, y la descompongo en la horizontal, quizás se pueda equilibrar con esta.
pero si encuentro la vertical, me va a alterar el sistema de fuerzas que están acá, ¿no? No me va a afectar a la horizontal. Si esto descompongo, si trato de encontrar este valor, obviamente voy a encontrar valores, pero aquí va a ser 0. Y si fuera diferente, entonces este va a tener un valor, o inversamente, ¿no? Si este tiene un valor, este va a tener también un valor. Y al tener un valor esta horizontal, que es con quien va a trabajar esta otra fuerza, entonces también va a haber una vertical, ¿no? Porque de una diagonal sus componentes son una horizontal y una vertical. Entonces la vertical puede alterar el sistema de fuerzas que se encuentra aquí ya equilibrado. Entonces vamos a ver cómo se puede ver eso, ¿no? Un concepto más o menos asociado. El nudo presenta 4 barras coincidentes, las cuales conocemos el valor de 2 barras. Y tomando en cuenta que tienen el mismo valor y son paralelas y además en sentido contrario, se produce un equilibrio de tensiones en el nudo o de fuerza, lo que implica que las demás barras tienen tensión nula y solo contribuyen o afectan a la esbeltez del diagonal superior, ¿no? El diagonal superior sería la barra AF, que sería toda esta diagonal. ¿Ya? Sigamos entonces. El diagrama de tensiones es el siguiente, fíjense. Está en toneladas está esto, y en metros la distancia, ¿ya? Fíjense que aquí me dio 6.000 y aquí me dio 8.485, creo, ¿no? Se redondeó a 8,5 toneladas. Y fíjense, los valores de estas son 0. Entonces solamente contribuyen a la esbeltez de esta barra AF. Vamos a ver. Este es el cuadro de cargas que se presenta en cada barra. Si tienen alguna duda me dicen, por favor. Disculpe, Auxi. Dígame. Por favor, ¿será que podría volver de nuevo a explicarlo hace rato? Es que por estar escribiendo no lo atendí. ¿Qué cosa voy a explicar? Es sobre por qué son cero, digamos, ahí los esfuerzos. Es que creo que puso un concepto, ¿no? Y por estar escribiendo eso no lo atendí, digamos, lo que dijo. Ya. A ver, voy a ponerlo hacia atrás. El nudo D tiene 4 barras que coinciden. De las 2 barras que ya hemos calculado su valor, obviamente ya no tenemos que calcularlo. Además de que son el mismo valor, son paralelas entre sí, ¿no? Son paralelas, esta tiene la misma inclinación que esta. Tiene el sentido contrario, lo que normalmente se asume como equilibrio, y produce un equilibrio de tensiones o de fuerzas en el nudo D. Además de que ya se han encontrado esos valores, las otras 2 barras tienen una tensión o fuerza nula y solo contribuyen a la esbeltez del diagonal superior. ¿En qué sentido contribuyen? Que aquí se genera una articulación, porque esto se desplaza, entonces es una articulación entre estas barras, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es que digo este concepto? Si esta normal, si acaso fuéramos a hacer sumatoria de fuerzas horizontales o verticales de este sistema de vectores, y encuentro, por ejemplo, la normal de diferente de 0, digamos que sea 1000, la que va a equilibrar va a ser esta. ¿Por qué? Porque ya hemos calculado estas dos, la superior y la inferior. Ya lo he calculado. Y entonces si encuentro esta de aquí, la horizontal de la normal de esta de aquí va a tener un nuevo valor. Puede equilibrar en el eje horizontal, pero al tener un valor esta normal dB, que es una diagonal, también va a tener una componente vertical, y esa componente vertical no va a ver con quién se pueda equilibrar, porque esta barra es horizontal
y estas dos ya se equilibran entre sí, entonces quedaría una fuerza que no estaría considerándose en ningún aspecto, ¿no? Ninguna carga puede equilibrar esa componente. Es por eso, ¿ya? ¿Se entiende? Ok, Ausi, gracias. Ya. Ahí está el cuadro de carga. Aparte de que ya hemos calculado nosotros las tensiones o las fuerzas que actúan sobre la barra de cada barra de la estructura, ahora nos va a presentar una carga unitaria en la parte superior. Este presenta las mismas propiedades geométricas o características geométricas, pero en este caso la aplicación de la fuerza unitaria 1, P1, es en el nudo F arriba y representa una técnica de cálculo estructural que permite desarrollar el análisis del ejercicio en caso de no conocer el valor de la fuerza actuante. Este es más o menos es una técnica parecida a la que aplicamos en hiperestática, cuando utilizamos el valor de una carga virtual y producimos un desplazamiento. Y este concepto lo que nos hace es simplificar las variables, en el primer caso, de un sistema estructural, y luego podríamos utilizar la carga que querramos para este modelo estructural. Y estos valores obtenidos en este análisis se multiplican por el valor de la fuerza, y esto permite amplificar el valor unitario de los esfuerzos. O sea que si aquí, por ejemplo, con esta carga 1 vale 6.000 kilopondios aquí abajo, si vale 2 la carga aquí, entonces esto va a valer el doble, ¿no? Y si vale 3, esto va a valer el triple. Si vale 4, esto va a valer el cuádruple, ¿no? Así. Es por eso que dice que es una técnica de cálculo estructural. Entonces, se pueden encontrar los esfuerzos, desplazamientos y reacciones hasta la magnitud real provocada por la fuerza real. Esta fuerza P es una carga imaginaria o virtual, se podría decir, apoyándonos en el concepto de hiperestática, y por eso es que aquí hablo de magnitud real, provocada por la fuerza real. De los resultados que obtengamos de una carga unitaria, lo multiplicamos por el valor de la carga, que puede que nos los den después, digamos, ¿no? Por ejemplo, me dicen, le voy a dar el cálculo de esta estructura, pero no se la carga, se la voy a pasar luego. Y ustedes no van a esperar, digamos, a que les pasen la carga, ¿no? Aplican esta técnica donde se asocia el valor de la carga como si fuera la unidad, y luego al final los resultados se multiplican por la carga real que les vaya a pasar después de que se haya cuantificado, ¿no? Sigamos. Hacemos entonces el análisis del nudo F, esto ya lo conocemos. El valor de 1 respecto a la horizontal tiene una inclinación de un ángulo θ, que es el mismo, vale 45, y aparecen las normales de las barras que están concurrentes a ese nudo. Las normales son las mismas y se descomponen tanto en vertical como en horizontal, ¿no? El sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, donde menos 1 es el vector de la carga en dirección hacia abajo, más 2 veces los vectores verticales que están con azul por el seno del ángulo. Entonces el ángulo es 45 grados, reemplazamos y despejo la normal de F. Fíjense que me da 0,707, que equivale a 707 kilopondios. La fuerza minúscula, miren, la fuerza unitaria. Y mi carga vale 2, entonces este valor de la normal lo multiplico por 2 y ya obtengo el valor real, pues, ¿no? Entonces sigamos. Con la reacción de los apoyos hacemos lo mismo. Ahí está. Nos vamos al nudo A. Y obviamente con la reacción que encontramos de la ecuación de equilibrio estático,
Hacemos el corte de cada barra y obtenemos su normal. Primero la diagonal. Ahí está la normal y el valor de la reacción, ¿no? Bien, aquí vamos a corregir. Aquí es 0,5. 0,5 es la carga de la reacción y menos la normal de F, que sería esta de acá, que es igual a la normal de A por el seno de tita. DF y DA es lo mismo, ¿no? Eso ya lo vimos en la anterior diapositiva. Y ahí da el valor de 0,707, que es 707,1 kilopondio. La fuerza unitaria de la barra AD. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, pueden plantearla. Prácticamente estamos aplicando el método de los trabajos virtuales. En teoría sí, ¿no? En teoría. Bien, vamos a continuar. Sumatoria de fuerzas horizontales. La normal AB, que es la horizontal, menos la componente horizontal de la normal de A, que es igual a la normal de F, ¿ya? Ya vimos que esta normal, a ver, les explico, esta normal que se produce acá de compresión es la misma que la que se produce acá. Por eso es que le puse también la misma nomenclatura, ¿no? Porque estas sabemos que son nulas, ¿no es? Entonces, por esa razón aquí esta normal de F es lo mismo que decir la normal de A o AD o AD. No es lo mismo, es nomenclatura nomás. Bien, sigamos. Encontramos esa normal AB despejando de la ecuación y obtenemos 500 kilopondios, ¿no? Ahí está. Sigamos. En el caso del análisis del nudo D, que sería uno de los nudos de los cuales hay que calcular su desplazamiento, si no me equivoco, no se calcula todavía desplazamiento. Seguimos nomás en el cálculo para anular estas dos barras, ¿no? Entonces tenemos ahí las normales que vienen de un lado y del otro. Para que no se confundan, esta es la normal AD. Ya, esta es la normal AD. O DA. Bien. Si cortamos las otras dos barras, nos van a dar tensiones o fuerzas nulas. ¿Por qué? Porque estas dos se igualan, ¿no? Ahí están las dos. Y tenemos estas otras dos. Ya, si tienen dudas, me preguntan, denme un minuto, por favor.
Bien, por favor les voy a ir pidiendo. En el chat anotan su apellido y su nombre. Voy a mandar un mensajito. Luego de que mande el mensaje van a enviar sus apellidos y su nombre, ¿ya? Estamos en fecha 26, ¿no? Listo. Ahí van a anotar entonces su apellido y su nombre, por favor, para tomar en cuenta la asistencia, ¿no? Bien, sigamos. Si se acaba el tiempo, todavía falta para que acabe. Vamos a continuar. Si se acaba el tiempo y no hemos terminado, entonces se vuelven a conectar. Digamos, como les dije, ¿no? Las 4 barras coincidentes en el mismo nudo se analizan de tal forma que comparando las 2 diagonales, que son esta, que es el diagonal superior, son el mismo valor, tienen la misma magnitud, son paralelas y tienen sentido contrario. Se produce nuevamente un equilibrio de tensiones y las barras que están aquí, que ya les expliqué por qué son nulas, o sea, se coloca el valor de 0, pues, ¿no? Y contribuyen solamente a la esbeltez de los elementos que colindan con sus uniones, ¿no? Bien. Escriban todo su nombre, por favor. Veo que hay 35 y solamente han escrito 12, creo. Sigamos. Los esfuerzos internos que se van a presentar en el sistema estructural son esos, ¿no? Debido a la carga unitaria. Entonces, esto si yo quiero hacerlo para 10 toneladas, entonces también pues tengo que multiplicar por estos valores que tienen los esfuerzos y me va a dar la magnitud real, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, ahora la carga unitaria, fíjense dónde está. Está en la parte inferior, que es el nudo B. Ahora el valor unitario es aplicado en el nudo B. Ya sabemos que es una técnica de cálculo para desarrollar el análisis del ejercicio. De esta manera se pueden encontrar los esfuerzos, los desplazamientos, reacciones y deformación de cada barra provocada por la carga unitaria. Y luego de eso ya podríamos amplificar el valor de los esfuerzos, reacciones, desplazamientos y deformaciones, dependiendo cuál sea el valor de la carga que me pasen para diseñar, ¿no? Digamos. Análisis del nudo B. Aquí está el nudo B y ahí se aplica una carga de 1 tonelada, ¿no? Ya hemos visto cuáles eran nulas. Entonces aquí aparecen las dos normales que coinciden, ¿no? Con esto de acá. Este es distinto. Perdón, me retracto. Vi que aquí eran nulas, pero era el anterior ejercicio, ¿ya? Aquí ya no son nulas, estoy analizando aquí el ejercicio. Y en esta parte, estas dos van a generar un equilibrio estático debido a la fuerza vertical. ¿Por qué? Porque las que están horizontalmente no inciden sobre el eje vertical. Entonces estas diagonales tienen componentes verticales y entonces con eso se hace el equilibrio. El ángulo es un ángulo θ. Tenemos ahí la vertical de cada una de ellas. Estas son las que nos van a ayudar. Y estas verticales tienen la misma magnitud por la simetría del ejercicio, ¿no? Ahora acá, sumatoria de fuerzas verticales. Menos 1, que es el valor de la carga unitaria, más 2 veces, en este caso asumí que NBD va a ser igual a NBE, entonces NBD la traigo acá y sería 2 veces NBD, ¿no? Por el seno de θ, igual a 0. El ángulo es de 45 aquí, el ángulo θ. Y la normal BD sería despejando, ¿no?
1 dividido entre 2 veces el seno de 45. Y le da 707,1 kilopondios la fuerza unitaria, ¿no? De esa barra. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Digamos, analizando en este nudo de la reacción, tenemos que vale 500 kilopondios o 0,5 toneladas. Y cortando la barra NDA y cortando la barra de aquí abajo también y descomponiendo, ya sabemos que NDA es igual a NDF. Entonces al descomponer tenemos estos sistemas de vectores, la cual en el eje vertical solamente tenemos un valor conocido. Por lo tanto, analizamos en ese eje ya que conocemos ese valor, ¿no? Y la horizontal obviamente que se asocia a una normal de la barra, de la cual obviamente no sabemos su valor todavía. Sumatoria de fuerzas verticales, entonces realizando, nos da 0,5, que es positivo hacia arriba la reacción, menos la normal de F por el seno de θ. El ángulo es 45 y NDF me da 707,1 kilopondios. Ya, me avisan por favor si no tienen dudas o correcciones. Bien, no hay dudas ni correcciones. Hacemos la siguiente. Sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. La normal AB menos la normal DF, que serían estas componentes que vemos acá. Y despejando obtenemos 500, ¿no? El diagrama de esfuerzos internos sería este, ¿no? La horizontal es con 0,5, esta aquí con 0,7 y 0,7, esta aquí con 0,7, y si analizamos el nudo D, aquí vamos a tener el valor de 1. ¿Ya? Y este va a ser 0. Esto se obtiene mediante el análisis que hemos venido haciendo barra por barra. Y esas serían las cargas unitarias en cada barra debido a la carga externa unitaria, ¿no? Estos serían esfuerzos unitarios, esfuerzos internos unitarios. Bien, veamos el desplazamiento en B. Tendría que sacar el desplazamiento de la deformación de las barras DF y FE. Entonces aquí tengo, fíjense, la barra DF y la barra EF, ¿no? Ahí está. Y está delta LDF y delta LEF, ¿no? Si nosotros trasladamos este punto, si trasladamos el punto inicial aquí a un punto final, entonces las deformaciones se van a trasladar perpendicularmente hasta tocar ese punto. Y eso va a producir el desplazamiento vertical en B, ¿no? En F, perdón. Aquí hay que corregir, es en F. Aquí igual, me equivoqué. Es este de aquí arriba, ¿ya? Tenemos las cargas entonces para cada barra y sabemos de la fórmula de trigonometría aquí, seno de 45 es igual a delta LDF, que es el opuesto. Aquí le voy a dibujar dónde está el ángulo de 45. Ahí. Sobre el desplazamiento vertical B, que sería la hipotenusa. Y
entonces tenemos desplazamiento vertical en F, no en B, es igual al delta L de F sobre el seno en 45, que es lo que quería hacer acá. Entonces tenemos la ecuación de la ley generalizada de Hooke, donde delta L, que es la deformación, es igual a la normal de F por la longitud de la barra de F sobre el módulo de elasticidad por el área de esa barra. Tenemos la normal, que es de compresión. Tenemos la longitud. Tenemos el módulo elástico y tenemos el área. Ya, en unidades compatibles. Y este es el valor que me da. Por favor, verifíquenlo ya. Y antes que se acabe, vamos a reunirnos nuevamente al mismo link, en otra reunión, para poder terminar el ejercicio. Sí, sale eso. Ya. Ir nuevamente lista. Van a poner bien su nombre, su apellido, su nombre, en ese orden, ¿ya? Apellido y nombre. Apellido paterno, materno y su nombre, por favor. ¿Ya? Mientras vamos pasando. Si despejamos de aquí, del desplazamiento vertical en B, reemplazando la deformación que se ha dado en la barra DF, obtenemos que el desplazamiento vertical en B es 0,31 centímetros negativo, o sea, de acortamiento y hacia abajo, obviamente, ¿no? En el sentido negativo. Ya, entonces ahí está. Verifiquen a ver alguien si es que da ese valor, por favor. Sí, sale eso, Auxi. 0,32 de... Ya. Escriban nuevamente sus nombres en la lista
Primero apellido, luego su nombre, ya los que recién entraron. Bien, sigamos. Ahí está, entonces, da 0,32, ¿no? Me dijo por ahí. Entonces aquí, miren, el desplazamiento vertical. Esto yo lo hice con un programita. Viene desde este punto hasta este punto. Y el valor, obviamente, es este de acá, ¿no? Menos 0,31 o 0,32 negativo, ¿no? Entonces se ha desplazado así. Este es un programa que me permite ver las deformaciones y desplazamientos que se producen en los nudos. Entonces ahí está. Estoy comprobando, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto a la ayudantía. Repetirles que mañana se va a repetir esta misma ayudantía, yo creo, en el horario establecido. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a este tema que hemos visto. Pueden activar su micrófono si quieren. Algo que les voy a mostrar acá es que la deformación en el punto de abajo es menos 0,15. Menos 0,159. Y eso lo encuentran con uno de acá. Ya. Eso. Con este nudo trabajan este desplazamiento vertical del nudo que les está pidiendo. Ahí está. Este ya pues es Resi 1, ¿no? Lo que hice ahorita acá arriba es Resi 1. Mecánica de materiales. De aquí hasta aquí se vino, apliqué mecánica de materiales 1, ley generalizada de Hooke y pum, me botó el valor de la ordenada que se ha desplazado. Y no sé si tienen alguna duda o consulta, terminen de colocar su apellido y su nombre en la lista. Apellido y nombre completo, ¿ya? Auxiliar, ¿cómo se llama el programa? El programita se llama F-Tool. Se lo voy a pasar para que lo puedan aprender a ocupar, ¿no? Volver a la primera diapositiva para sacar el captura. ¿Cuál? La primera diapositiva, ¿será que puede volver? ¿Cuál primera? ¿A la anterior? A la primera, ¿Aquí? a la primera que mostró, que inició la clase. A ver, ¿cuál será? A ver, voy a ver. ¿La carátula? Sí, la primera. Sí. Bueno. A ver. Sí. Ahorita lo voy a poner. Ahí. Ya, sí. Ya, gracias. Ya. Bien. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Creo que ya todos escribieron su apellido y su nombre como les pedí. Y eso sería todo en cuanto a esta ayudantía. Esto lo que estamos viendo son elementos sometidos a tensiones producidas por una carga virtual. Probablemente les toque. La próxima semana vamos a ver cómo se puede dimensionar, controlar estas estructuras. Y ya estaríamos terminando con la parte de estructuras y estaríamos entrando a la parte de encofrado. Ya, entonces yo les voy a avisar. Si no tienen dudas y consultas,
podemos terminar la reunión. Bien, que tengan entonces buenas noches y nos vemos la siguiente semana.